Presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Mire, yo tengo una percepción, es percepción. Entonces, si al final se concluye de que mi percepción está equivocada, lo acepto, pues. Es simplemente percepción. Si tuviese los datos objetivamente contrastados, ya no diría mi percepción, sino que es mi criterio de que las elecciones primarias en Honduras son exageradamente onerosas. Es que estaba revisando algunos datos de lo que invierte Costa Rica entre las elecciones municipales y las elecciones generales. Un poquito menos de 10,000 millones de colones, que vienen siendo como 18 millones de dólares. Entre las dos, 6,000 para las generales y el resto para las municipales. Y me decía un alto funcionario de un organismo electoral costarricense que desafortunadamente no lo puedo tener hoy. Hice los contactos en el transcurso de la semana pasada, me fue muy difícil, el productor intentó con algunos otros, este fin de semana tampoco pudo, que en el último proceso electoral general regresaron dinero a la Tesorería General de la República de Costa Rica. Yo no conozco alguna vez que aquí un consejo electoral nuestro haya regresado dinero, haya devuelto dinero. Usted devolvió dinero, doctor Tito, devolvieron dinero. En nuestra administración. Ambos. En nuestra administración sí se devolvió dinero. Ah, bueno, pues esa es una buena noticia. Y fuimos ahorrativos. En la pasada, con lo que quedó, se compraron algunos. Y fuimos ahorrativos, Renato. Nosotros muy bien, ahorro. muy bien. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Por favor, en la impresora, si alguien me escucha, en la impresora dejé unos papelitos. ¿Me los pueden recoger, por favor? ¿Saben cuánto cuesta el voto por brasileño? $2. ¿Y por qué gastan tan poco en Brasil para hacer elecciones? Eso cuesta el voto en Brasil, $2. Es fácilmente entendible. La cultura electoral, la institucionalidad y la tecnología. Es que los mismos aparatos los cuidan y los han estado usando por cantidad de años. Entonces eso les abarata los costos y es el país que tiene el voto electrónico. Entonces, en Costa Rica el voto cuesta $7 por votante. $7. Yo estoy seguro que aquí nos cuesta más, entre primarias y generales nos cuesta más, por favor. El Salvador creo que cuesta 6.50. 6.50 de dólar. Han sacado la cuenta en dólares. ¿Cuánto nos cuesta aquí cada voto que emite el hondureño? No hice esa operación. No, pero el valor voto está en 49.50, son cerca de $2. Pero ese es el que se le paga. Es el que le pagan en deuda política. Sí, eso es deuda política. Entonces, en función del costo no si se sumara eso, sale más caro. Sale más caro. Entonces, como es percepción, ya uno con la percepción puede decir cualquier cosa con responsabilidad, ¿verdad? Con responsabilidad. Yo siento que aquí invertimos demasiado dinero en las elecciones primarias. Y esto sin valorar los pobres resultados que tenemos, partiendo de la premisa de la calidad de los diputados que nos llegan, o de muchos alcaldes que nos llegan, inclusive de gobernantes. Y de los presidentes. Y de los presidentes. El penúltimo en la cárcel. Y así podríamos Entonces, ir yo quiero traer al debate esto hoy con gente que está bien informada. Y por el bien de Honduras y la democracia, yo sé que ninguno de ustedes tiene que defender nada, absolutamente nada, no tienen que defender absolutamente nada, tienen familias constituidas, tienen buena imagen
y así que con sus criterios no tienen que esconder nada, absolutamente nada, ni quedar bien con nadie. Pero a mí me parece que en las elecciones primarias alguien no está haciendo bien los presupuestos. O ya todo mundo se acostumbró a, si pedimos 1.000 millones la vez pasada, por el costo de la inflación y un poquito de lo que se puedan venir los imprevistos, pidamos 1.300. Pero esta vez estamos pidiendo 500 millones adicionales, casi los 2.000 millones de lempiras. Ustedes saben que yo no tengo absolutamente nada en contra personalmente de ningún miembro del Consejo Nacional Electoral. Antes bien, todas las damas que ahí están me caen bien. E inclusive el Marlon Ochoa, conmigo tiene un trato muy respetuoso, Marlon. Muy respetuoso. Yo valoro la persona que me respeta y me trata bien. Pero yo estoy asombrado de la cantidad de pisto que gastamos en las elecciones primarias para que un precandidato, que a saber bajo qué parámetros escoge a su propia gente, sus propios intereses, al final yo tenga que ir a votar por un fulano que no sé por qué lo escogió el precandidato. Ni idea tengo yo por qué escogen los precandidatos presidenciales a sus precandidatos para participar en las primarias. Partiendo de ahí. Miren qué tan subjetivo puede ser para algunas personas la premisa con que yo entro en este programa. Pero la voy a sostener hasta tanto aquí, mis invitados de hoy, Luis León, Germán Lobo, Augusto Aguilar y Arístides Mejía, no me convenzan que estas elecciones en Honduras primarias, son demasiado caras. Y aquí alguien puede decir, para los pobres resultados que tenemos, Renato, democráticamente hablando, también tiene razón. Ok, Lucecita, ¿ya elaboramos la pregunta? No la hemos elaborado, ¿verdad? No. No la hemos elaborado, pero solo danos unos 5 o 6 minutos para ya presentar oficialmente a nuestros panelistas de hoy. Luis León, ¿qué tal, Luis? Un gusto. Bienvenido. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Don Germán Lobo, bienvenido, Germán. Gracias, ¿Cómo Renato, está usted? por darnos la oportunidad de venir a contribuir. Doctor Augusto Aguilar, bienvenido. Encantado, Renato. Es un placer, doctor. Gusto. Y gran Arístides, gusto. bienvenido. Es un placer. Este es el tema. No sé si tenemos cortina de despedida del tema. ¿Tenemos cortina de despedida del tema? Sí la tenemos. Muy bien. Frente a Frente presentó el tema del día. Pero como ustedes son hombres políticos, su naturaleza es política, yo le pido a la producción que por favor me busque uno de los últimos mensajes en EC del fiscal general del Estado. A mí me llamó poderosamente la atención este mensaje. La justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente las pequeñas sardinas. Rosa Luxemburgo, y él, ¿qué? ¿Retuiteó esto? Esto es lo que quiero saber. Si fue que avaló este mensaje. ¿Se acuerda de Rosa Luxemburgo? Ayúdenos a recordar, Arístides, por favor. Rosa Luxemburgo fue una revolucionaria marxista alemana, sí, de principios del siglo pasado, que tuvo discrepancias con Lenin teóricas, sí, pero ella fue muy sobresaliente y junto a otro revolucionario que se llamaba Karl Liebknecht fueron asesinados en 2019, en 1919. Entonces, el fiscal entonces lo que cita a Rosa está Luxemburgo. retomando ahí es una cita marxista, de los marxistas. Política, entonces. Es que esto sale inmediatamente después de que el tribunal que está conociendo del caso de estos 3 oficiales imputados por 2 delitos en el 2009. La teoría ahí es que la justicia es de clases sociales, que lo que tendríamos entonces es una justicia burguesa y que ellos deben de aplicar una justicia revolucionaria de las clases proletarias. Tito, pero ¿y esta Corte Suprema de Justicia no es el consenso de la gente de Libre y los otros partidos políticos? Es que yo ahí no veo ningún revolucionario en toda esa Corte, de todas maneras, todo burgués. Y el proceso en sí está en la etapa preparatoria. Correcto. Todavía no se ha elevado a juicio oral y público, falta todavía una audiencia. No está la inicial, todavía no está fechada. Sí. Entonces,
él está en desacuerdo porque se van a defender con cárcel domiciliaria los tres oficiales. Es que le corresponde el derecho, porque ellos lo que han garantizado es que el proceso se va a seguir y no se van a dar a la fuga. Cuando se le pone medidas a cualquier ciudadano es porque el juez siente miedo que el proceso no continúe, porque a alguien se le puede dar la fuga. Y entonces la parte aquí ha certificado que ellos van a estar en todo el proceso. Que tienen arraigo. Que tienen arraigo. Entonces lo que yo interpreto, no sé si ustedes lo interpretan así o yo estoy equivocado, es que la justicia es burguesa porque estos se van a defender. Vamos a ver, la teoría, en libertad. Acuérdese que usted leyó marxismo. La teoría marxista es que el Estado y el derecho están a servicio de las clases sociales dominantes. Si domina la burguesía, como es el caso de una democracia burguesa, como ellos dicen, por ende la justicia es burguesa y es aplicada bajo los intereses de la burguesía. Y si la justicia, que eso lo dijo el otro día en un discurso de otra manera Rixi, si la justicia es revolucionaria o de un régimen socialista o comunista, entonces la justicia que se aplica es de orden revolucionario. A eso hace alusión eso que dijo Rosa Luxemburg. Sí, no, pero él cita a Rosa Luxemburgo inmediatamente después de que el tribunal dice que estos hombres se defiendan en libertad, por lo menos con cárcel domiciliaria. Entonces, y dice, esta justicia es burguesa, porque si no fuera burguesa ya estarían en las Bartolinas de Támara. Lo que él quiere decir, en otras palabras, es que la justicia, como lo dijo el embajador de Estados Unidos, curiosamente, que la justicia en un país como el nuestro lo muerde a los descalzos, que si fueran personas de la clase pobre estarían en la cárcel, pero que como la justicia burguesa los han liberado. No, pero yo a donde voy también, y esta Corte Suprema de Justicia que tenemos no es el consenso, inclusive del partido en el gobierno al que pertenece el fiscal general. En realidad es producto de un consenso muy burgués. Renato, pero hay que ir es que ellos no han sido juzgados todavía, como para decir que no se les está aplicando. Ellos se les está dando la oportunidad que defiendan libertad, porque eso es lo que establece la ley. Que si usted le garantiza al Estado de Honduras que el proceso se va a seguir hasta el último día que haya sentencia, usted puede defenderse en libertad por el principio de inocencia. Por lo menos se hubiese esperado a que hubiese una sentencia ya definitiva para determinar. Cuando exista la sentencia, los hombres tendrán que ir a una Bartolina, como lo establece usted. Y hay otra cosa, Germán, que es que no hay pruebas contundentes incriminatorias, porque cuando existe un crimen o un asesinato como ese, tiene que estar el arma con que se hizo, la bala, no existe la bala, tiene que estar el informe bien hecho, forense, tiene que estar el autor material, y ese autor material haber declarado de que recibió una orden directa de los de arriba. Y como no está todo eso, porque si estuviera eso, el juez tendría que dejarlo a él, porque ya hay muchos indicios de que la persona sí cometió el crimen, pero en este caso no hay indicios. Entonces, puede llegarse a recrear el juez que sí hubo una orden de ese tipo, pero tienen que construirlo. No es tan evidente, entonces por eso tienen que darle medidas sustitutivas. Tú que estuviste ahí, y esto funciona igual en la policía. Sí. Este es un órgano colegiado, y lo que se aprueba son los planes operativos, sí, lo marco, y ahí se establece todo lo que se va a hacer, y quien ejecuta la orden es otro individuo, y solo que exista algo fuera de lo que se ha establecido ahí, pide de una forma directa otro tipo de autorización. Sí, puedo referirme a eso. Sí, porque el problema aquí que existe, y por eso les digo que es base ver ese plan operativo de la operación de ese día, qué fue lo que se aprobó. Si existe la orden que diga usar uso de la fuerza extra, ahí hay un problema, ¿va? Pero si no dice, entonces el responsable es que estaba a cargo de la operación, y no ha aparecido. Voy a hablar en función del derecho, porque todo el mundo sabe que yo estuve en contra de ese golpe de Estado. Sí. Y aquí no es el golpe que se está juzgando, se está juzgando el hecho de un crimen. El día que ocurrió eso, las Fuerzas Armadas dieron órdenes de que se le pusiera munición de salva a los soldados. Nadie tenía bala viva, supuestamente.
Eso hay un instructivo, las Fuerzas Armadas trabajan organizadas, a lo que tú te refieres. Hay un instructivo donde dijeron hay que proteger la pista, pero que no debe de en ningún momento disparar balas verdaderas, entonces pusieron de salva, ni tampoco, mucho menos, causar víctimas. Esa era la instrucción. Ocurre el hecho, un hecho que aparentemente es confuso, hay unos que dicen que la bala, que tenía pólvora la víctima, lo cual sugiere que el disparo se hizo de cerca, pero otros dicen que no, porque no conozco o no conocemos el informe forense. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un instructivo así? Si ocurrió un hecho como eso, el jefe supremo debe hacer una investigación de qué es lo que ha ocurrido. El general Vázquez y los demás ordenaron una investigación, hay una investigación. Entonces eso prácticamente les ayuda en el proceso a ellos a demostrar de que ellos, uno, no dieron la orden y después mandaron a investigar. Porque un jefe de cualquier institución no puede ser responsable de los hechos que ocurran en toda institución cuya ejecución o determinación de voluntad no dependen directamente de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted es jefe de ahí de 30.000 hombres, usted no es responsable de lo que hagan esos 30.000 hombres. Usted es responsable de que las órdenes estén bien dadas, que las instrucciones estén bien dadas, que si hay en el caso de los militares juzgados de justicia militar, se aplique la justicia militar y los procedimientos cuando hay irregularidad, y todo eso aparentemente se hizo. Pero esos son elementos de la defensa. Esos son elementos de la defensa. Ahora viene el juicio y la Fiscalía le toca probar que realmente estos tres generales son responsables de la orden que se dio, y a ellos demostrar que no dieron esa orden y que más bien habían procedimientos no solo para el manejo del día, sino de investigación. ¿Sabe qué es peligroso aquí? La forma como trabaja la policía, que es la misma. Ellos aprueban así colegiadamente los planes operativos, y el policía, el oficial con los policías sale a hacer el operativo. Imagínense si le metemos miedo al jefe de la policía, que si un soldado comete un error, a él los van a perseguir. Eso es lo que hay que tener cuidado también. ¿Quién es el secretario de Defensa cuando el golpe? Era Sevilla. Ah, Sevilla, sí, Sevilla. Nuestro amigo Sevilla, que ya murió. Murió el año pasado. Bueno, entonces ya resumiendo para pasar al otro tema. El fiscal critica la justicia burguesa de la que forma parte su partido, entonces. Bueno, es que esa terminología era válida cuando había una revolución, cuando en Rusia o en Cuba o en cualquier país hay un cambio total del sistema judicial y se cambian las leyes. Por ejemplo, en la Unión Soviética se cambió el Código Penal y todo eso, pero aquí no ha ocurrido nada de eso. Entonces la justicia en los términos marxistas sigue siendo burguesa, pues, en los términos de ellos, ¿verdad? Pero eso no es lo que nosotros, bueno, y entonces, ¿cómo interpretar? Nosotros liberales no creemos en eso. ¿Cómo interpretar, por favor, producción, si me ponen de nuevo este mensaje del fiscal general? Más bien esa posición del fiscal es peligrosa, porque le está tomando una posición política. Totalmente, es que eso es evidente. Entonces creo que hay que ser ponderado y conmedido, porque él al final solo le toca, él es el representante del Estado. Pero él está criticando a la justicia, asumiendo, y en esa parte sí coincido, de que la política prevalece sobre la justicia. Al final, toda justicia está marcada por una cuestión política. Cuando Alemania se convirtió en nazi, la justicia fue nazi. Ahorita mismo en Estados Unidos, todo el manejo de los casos de Trump tuvo influido un poco por la política, aunque la justicia americana es buena. No hay una justicia 100% imparcial. ¿Pero tú crees que le queda bien al fiscal pronunciarse de esa manera? Lo que yo... Más bien confirma lo que la oposición ha venido manejando. Lo que yo diría de esa frase es que él se pone en un contexto que no corresponde al país, porque eso corresponde a hace un siglo, cuando las revoluciones, que era una teoría. ¿O este es uno de los que se quedó congelados? Pues no lo sé, porque yo realmente a él no lo conozco, no
No, pero da la impresión, yo sin conocerlo y haberlo tratado, parece que se quedó congelado. No sé, lo que pasa es que mire, y él nunca ha tenido ese pensamiento, él ha sido Frente Unido. Yo creo que él ha sido liberal. El fiscal ha sido Frente Unido. Sí, hombre, pero hoy se las tira de Frente Unido, si es del Partido Liberal. El fiscal ha sido el fiscal ha sido liberal. Llegó al cargo de regidor. El fiscal viene del liberalismo, sí, eso sí sé, que viene del liberalismo. Entonces, la oposición más bien está confirmando la tesis que ha venido manejando la oposición, que están utilizando el Ministerio Público en razones políticos. Lo que pasa es que, mire, en Libre, ¿ha visto cómo se dice eso? Cuando hay un charco y uno patalea ahí en el charco, los hipotes descalzos pataleaban, como chapotear, ¿o cómo es que dice? Palotear. ¿Ah? Chapalear. Los de Libre que no leen, no han leído marxismo ni nada, casi ninguno, ¿vale? Porque los viejos comunistas de Libre ya se hicieron a un lado, no les gusta ese desorden. Los viejos comunistas, ¿vale? Los que sí fueron formados en la Unión Soviética y todo, no les gusta, no ven serio al partido. Pero los otros chapolean, ¿cómo se dice? Chapalean en un charco donde agarran frases y las ponen fuera de contexto. Eso es lo que pasa en Libre. Sí, pero en todo caso, asume y se posiciona políticamente el fiscal general del Estado, con esa expresión. Sí, él está Segundo, critica su propio, digo yo, no sé, critica al sistema. Y a su propio gobierno, porque esta corte que tenemos es el consenso de Libre con el resto. Recuerde que se le nombró la Corte del Pueblo, ¿verdad? Hoy sí tenemos Corte del Pueblo, se dijo. Sí. Entonces quiere decir de que no es Corte del Pueblo. Así. Está criticando el sistema. Está criticando el sistema que determinó la Corte que una vez electa y que a las 2, 3 de la mañana se escogieran suplentes sin ningún respaldo jurídico, dijeron es la Corte del Pueblo. Entonces él mismo no cree en el sistema que su propio partido ha ido construyendo. En todo caso, ¿es justificable, creen ustedes, que porque viene un juez y dice que estos hombres se defiendan en libertad? Les voy a dictar cárcel domiciliaria para que el proceso se inicie, ellos estando en su casa. ¿Son suficientes razones injustificables para que diga el fiscal general que la justicia es burguesa? Para mí, Renato, está fuera de contexto, porque la estructura legal del país ya lo establece y, como le dije al inicio, solo se le dan medidas cuando el juez siente riesgo del proceso, que los imputados no se le pueden dar la fuga y pueden atrasar el proceso. Cuando hay pruebas contundentes. Y le da lugar a que se puedan defender en la libertad en razón del principio de inocencia. Esa es la base. Y el sistema está diseñado de esa manera. El fiscal, no todo lo que presenta el fiscal puede ser cierto, y para eso existe un juez y existe una defensa, y el juez hace los balances. Ok, entonces pareciera que el salario que gana el fiscal de Frente Unido ahora lo hizo hombre de izquierda. Y no le critico si se hizo hombre de izquierda, ¿verdad? Pero sus antecedentes es que era de derecha. La otra es que el fiscal esté viendo posibilidades de perder ese caso, ¿no? Entonces desde ya está perfilando de que la justicia selectiva no le permitió evacuar la justicia a favor del pueblo. Y si estructuramos la personalidad por lo que comentan en la red de las personas, alguien que cada día yo conozco menos y no se parece a Luis Redondo, que yo conocí hace unos años, cuando era oposición, cada día se me parece menos. En su estructura física sí se me parece a Luis Redondo, pero en su pensamiento... Dicen que viene el nacionalismo. Vamos con el último mensaje que escribió Luis Redondo, por favor, producción. Perdón, que venía del nacionalismo. Dice. ¿Quién? Luis Redondo. Luis Redondo, que había sido nacionalista. Pues, y muchos que están en Libre recorrieron todos los partidos. Es como Salgado, el ministro de Planificación, fue callejista. Ricardo Salgado fue callejista. Y esa transformación a través de qué lectura estamos hablando de transformaciones, ¿verdad? Cualquier cosa pude como escuchar Augusto, que era liberal, ¿verdad? Es liberal todavía. Todavía no. En su conciencia es liberal. Cualquier cosa. Como es psicólogo, en el inconsciente es liberal. De todo lo que se ha dicho hoy, lo que más me sorprende es que Ricardo Salgado fue callejista. Sí. Comprobado. Irrefutable. Yo lo averigüé, que fue callejista. Y mire, hay un personaje ahí que estuvo en la Loarque. Yo tengo amigos en Loarque. En la DC. Y allá me contaron. El Partido Liberal, creo que con el Partido Nacional también.
Bueno, así son los presupuestos públicos, transforman a la gente y hasta sus ideas. ¿Qué dice Luis Redondo? La justicia de los poderosos es como un cazador que suelta a los leones feroces, pero cierra sus trampas sobre los conejos indefensos. Trabajaremos creando y reformando leyes para que la justicia deje de ser una trampa para los débiles y un refugio para los poderosos. Está en la misma línea del fiscal general. Siempre el inicio de un proceso de justicia es esperanzador. Advertimos a quienes la aplican, no se burlen de la sed de justicia del pueblo, porque si el pueblo no obtiene justicia, encontrará su propia forma de reclamarla. Todavía va más allá. Y ¿sabe una cosa, Renato? Los que hemos andado en este caminar del derecho, más bien nosotros dudábamos del juez, porque lo conocemos. Nosotros dudábamos más bien que el juez que estaba conociendo la causa, lo iba a remitir otra vez a Támara, porque lo conocemos. Y más bien apareció dándoles... Hay que ver la sentencia, hay que ver la resolución de él, que considerando estuvo, porque... Sí hay dos cosas, ¿verdad? Una es la que dijo Germán correctamente y la otra es la consideración de la peligrosidad de la persona. Si usted tiene encarcelado un criminal que es peligroso para la sociedad y hay evidencia de que sí lo es o que tiene antecedentes, no le da medida sustitutiva. Especialmente en el catálogo existe lo del crimen organizado y el narcotráfico, eso no pueden tener medidas por ningún punto. Sí. Hay unos que lo que tienen miedo es simplemente caer ahí porque no les van a dar nunca medidas sustitutivas. Bueno, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales, con esto termino, me dice: estimado, como expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, la justicia es la piedra angular de todo Estado y no debe aferrarse a un culto o teoría de burguesía o revolución para ayudar o perjudicar a nadie. Desde el año 1789 la justicia determina el respeto de todos derechos y garantías de todas las personas en su libertad, la seguridad, propiedad en base a la verdad y el bien común. Saludos a sus panelistas. Rafael Canales. Pues a mí eso es lo que me chocó, que un fiscal general del Estado, por una decisión del juez, venga y dice que la justicia es burguesa. Indistintamente si lo es. Indistintamente si lo es, pero en todo caso esta justicia burguesa la ha ayudado a construir libre también, si estos magistrados que tenemos son producto del último consenso de las fuerzas políticas, y muchos de los jueces que están han sido nombrados unilateralmente por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y hay un elemento, Renato, un poco peligroso, que es que tanto el comunismo como el nazismo solo miraban todo en términos de amigo-enemigo. Por ejemplo, la justicia en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua es: si vos sos enemigo, sos un delincuente, entonces vas a la cárcel. Entonces te quitamos la nacionalidad, te despojamos de tus bienes y te exiliamos. Acuérdense que los soviéticos despojaban a la gente de su nacionalidad. Lo mismo está haciendo Ortega. Y eso lo hacen en base a reformas al código, donde prácticamente el elemento ideológico prevalece en el articulado de ciertos delitos, donde si a alguien lo declaran traidor al Estado, contrario a los intereses de ¿cómo se llama?, del país, y que en el fondo no es más que ser opositor al régimen, ¿verdad? Entonces cuando ya llega a ese punto de la legislación, ellos lo que hacen es tabla rasa y dividen entre traidores y no traidores, y esa es la justicia revolucionaria, ¿verdad? Por eso la justicia revolucionaria es bien injusta, porque como ya rompen todos los límites del marco del Estado de Derecho real, entonces una vez que se entroniza la justicia revolucionaria, el criterio es simplemente político. Mire, Renato, hay que recordar también en el periodo, creo que del presidente Maduro, que estaba Óscar Álvarez de ministro, cuando hacía aquellas capturas masivas, ¿a quién culpaba? Porque lo hacía fuera del proceso. A todos los abogados nos metía en un saco. Claro. Que te decía que todos los abogados que salíamos a defender éramos criminales también. Cuando esa es una garantía constitucional que todo el mundo tiene derecho a la defensa. En la misma situación estamos ahora, porque él atacó todo el gremio en aquel momento, porque él salía a hacer sus operativos y al final
toda esta gente salía libre. Y lo mismo ocurre en la ruptura del Estado de Derecho en el caso de regímenes extremistas de derecha. En el régimen nazi, o por ejemplo en la Argentina cuando hubo el régimen de los militares, o con Pinochet, igual, ¿verdad? Ahí la justicia, el debido proceso no existe. Y el debido proceso son las garantías que tiene el individuo de defenderse de la presunción de inocencia, de poder demostrar su inocencia, de que hay pasos en el proceso. Esa parte es la que omiten los regímenes dictatoriales. Al menos lo de Joel Zelaya se queda en lo ideológico, pero lo de el presidente del Congreso Nacional, esa es una barbaridad. Le está diciendo, después de conocer cárcel domiciliaria para estos oficiales, a la gente que disiente de ese fallo, de esa decisión del juez. Segundo, que cuando el pueblo se enoja, entonces comienza a hacer justicia por su propia mano. Mire, lo de este hombre es intolerable. Yo a Luis, cada día que pasa en Honduras, yo conozco menos a Luis Redondo, francamente, de Luis Redondo en oposición a este Luis Redondo bárbaro que tenemos hoy. Y lo que él representa, un poder del Estado entrometiéndose en otro poder del Estado. Y pareciera que solo para quedar bien dentro de un partido político, da la impresión. Bueno, aquí lo dejo porque esto no se trata de asuntos personales. Esta es una crítica en función de esos razonamientos que creen ellos motiva a la gente electoralmente a estar con ellos, o políticamente a estar con ellos. Renato, estamos debatiendo ideas, no estamos atacando personas. Así es. Nunca. Así es. La intromisión de un poder del Estado sobre el otro también, ¿verdad? Sí. Eso es lo otro peligroso, porque Redondo representa el Congreso Nacional y ese juez representa a la Corte Suprema. Sí, así es. Bueno, entonces aquí terminamos porque era difícil no comenzar este lunes haciendo valoraciones de todo lo que ha ocurrido el fin de semana alrededor de este juicio en el que se le imputan 2 delitos a 3 oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas. No reclasificaron uno de los delitos, el de homicidio, querían asesinato, pero el juez dijo que no. El otro de delitos agravados. De lesiones. Lesiones. Lo querían reclasificar a tentativa y creo que no dio lugar. Bueno, ahora a tentativa. Ahora vamos con lo otro. Sí. El doctor, calladito, te ves más bonito, dice el doctor. Pero tengo un comentario. No, hágalo, antes de irnos a la pausa. Vea, importante. Lo importante es que en este país, como en otros países, incluso ya las cuestiones ideológicas en este tipo de temas no tienen la importancia que antes se le daba. Lo importante es la percepción de la población, la conducta colectiva, independientemente del partido que pertenezca, y es que existe el convencimiento o la percepción que la justicia en este país solo se aplica a los pobres. Eso es lo más importante, independientemente si se habla de burguesía o de revolucionarios. Lo importante es que la gran mayoría de la población en Honduras y en otros países están convencidos que solo se aplican las sanciones, las condenas, etcétera, a quienes son pobres o que no tienen los recursos suficientes o no tienen contactos suficientes, y eso es lo más importante. Y es lo que debemos de mejorar, más que estar pensando en que si es una justicia revolucionaria o es burguesa. Pero ahí confirma usted que la percepción que ha venido dejando el actual fiscal, como estos últimos casos, es que es político. Claro. Sí, no, yo entiendo que puede ser que sea así, pero lo importante es lo que la población percibe. Hay muchas cosas que es lo más valioso. Usted puede ser una persona muy honrada, pero si lo percibe la gran mayoría como una persona que no lo es, eso es lo más importante, no lo real, sino que cómo es la percepción por parte de la... Pero la gente contrasta, y es bueno decirlo, la gente contrasta, porque se nos prometió, cuando Libre era oposición, que si las cosas cambiaban en Honduras, que si teníamos un poder judicial, así lo decían, controlado por ellos, aquí la justicia iba a ser diferente, pero la percepción sigue siendo la misma. Esto más, al menos 3 personas vinculados con aquel asunto de la carretilla o de los dineros
que el gobierno otorgó para la cuarta urna. Y lo Me que encontraron dijeron aquí en el programa, cuando la justicia cambie, cuando nosotros lleguemos al poder y la justicia cambie, yo me presento personalmente a los tribunales a rendir declaraciones sobre los dineros que me dieron a mí, sobre los 40 millones. Ninguno de ellos yo he visto en 3 años. No, de Corte Suprema de Justicia Nueva llevamos ¿cuántos años? Dos años. Aquí a alguien lo dijo ninguno en su de programa. ellos lo he visto desfilar por la justicia diciendo que hicieron el dinero que les dieron para la cuarta urna. A ninguno de ellos. Miren cómo es de contrastante la vida y cómo cambia la gente. En oposición son unos y en el gobierno son otros. Totalmente. Y aquí alguien lo dijo, sentado creo que por aquí, al par suyo. Sí, fue Rixi, pero me lo dijeron 2 más. Bueno. Me lo dijeron 2 más. Cuando cambie la justicia me presento, me dijeron nosotros, a los tribunales a decir qué pasó con el dinero. Y al sol de hoy yo no he visto que nadie se ha presentado. Y ni se van a presentar. Bueno, hay que decirlo, en democracia hay que decirlo. Como hay que preguntarse, gastar 2.000 millones de lempiras, como 80 y pico millones de dólares en una elección primaria, ¿es justo? Le saqué el dato. Ajá. Los 2.000 millones entre 5.8 millones de habitantes que están en el padrón, convertido a dólares, centavos más, centavos menos, 13.79 dólares el voto. $13 el voto en Honduras. En primarias. 13, ¿no? 13. 13.79. 13. Puede Miren, ser 14 Y o el de 13. Brasil, 2. Mire, en México, a México no gana. No, México en eso tiene que ganar. Pero es que México, por Bueno, la pero- corrupción se parece a pero nosotros. planteemos que 19 dólares en Pero México. estas son primarias, ¿verdad? Sí, y estas son primarias, correcto. Estas son primarias. Lo que Es que hay son 3 considerar procesos en uno, importantísimo. Renato. Son 3 procesos en uno. Sí, aquí son 9 elecciones esta vez. Sí. Sí. Bueno, ya vamos a entrar al debate Sí. realmente. Ya vamos a entrar al debate, porque en México son $19 por voto. En Brasil, Pero en contraste, registró un costo significativamente menor por votante en las elecciones de 2018, estimado en alrededor de $2 por la internacional IDEA. Este bajo costo puede atribuirse a la eficiencia del sistema electoral brasileño y su capacidad para gestionar grandes volúmenes de votantes de manera económica. Colombia. En Colombia el costo por votante en las elecciones presidenciales de 2018 fue de aproximadamente $6, según IFES. Este costo refleja un balance entre eficiencia y gasto en infraestructura electoral, asegurando que las elecciones sean accesibles y seguras para los ciudadanos. Perú tuvieron un costo por votante cercano a $10. Argentina, $8. Chile, $4. República Dominicana, $10. Costa Rica, $7. Y en Honduras nos sale a 13. 13.79, 14. Pero estamos hablando es más de... grave todavía la pero- cosa, Renato. Es mucho más grave, ¿sabes por qué? Porque en América Latina ningún país tiene unas elecciones primarias con todas las formalidades que tiene la de Honduras. En ninguna parte. En algunos países, como en Dominicana, como aquí mismo en El Salvador, hay elecciones primarias, pero solo para seleccionar al candidato presidencial. Aquí son... Entonces, por eso aquí nosotros no vemos el costo, es mucho más elevado, porque estamos hablando de un costo para primarias, pero luego viene el costo del voto para las elecciones generales. Y lo que Se gastan va a los duplicar. partidos. Sí, es que hay que sumar lo que se va a Hay que gastar sumar. en general. Y lo que gastan los Correcto, movimientos. sí, yo no estoy Ahí hablando de estamos primarias hablando aquí. de una sola elección. Sí. Entonces, porque en Brasil no hay elecciones primarias. Y lo que gastan los movimientos. Esto es todo lo que gastan, y aquí nosotros hacemos 2. Hay que partir que en Honduras, en las primarias, y que solo van 3 partidos políticos, son 3 elecciones. Y cada elección son 3 niveles. Son 9 elecciones. Son 9 elecciones en un solo día. Y hay que prepararse para atender esas 3 elecciones. Mire, El Salvador, estaba revisando yo, porque usted me dio la tarea de revisar, Sí. se gastó $129 millones. En las generales. En las generales del año pasado. Sí. Panamá, $106 millones el año pasado. Y Panamá solo que eligió presidente y Congreso en las generales. Entonces, miramos esto aquí porque estamos en casa, ¿verdad?
Pero tengo entendido que lo que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral es para hacer algunos ajustes sobre unos proyectos que la visión de los miembros del órgano anterior era una, y ellos vienen con otra visión. Ejemplo, la biometría. Los miembros anteriores solo querían actualizar el lápiz o software que se tenía con los aparatos que ya son propiedad del Consejo. Pero los actuales consejeros dijeron, no, vamos a comprar uno nuevo. Entonces, eso le alteró el presupuesto, porque en esa línea de actualizar el software solo había 74 millones de lempiras. Y comprarlo nuevo y comprar otros aparatos te sale por 220 millones de lempiras. Hay una diferencia de 150 millones. Y en este presupuesto que supuestamente van a someterlo al Congreso, esta ampliación, también viene el presupuesto de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas nos quiso hacer una jugada de irse directo para manipularlos el traslado de las maletas. Y más de 200 millones de lempiras. Estaba pidiendo 278 millones las Fuerzas Armadas. Bueno, casi 300 millones. Y les he de decir algo, que aún cuando el Consejo está considerando el presupuesto de las Fuerzas Armadas todavía no se ha sentado con el Consejo Nacional Electoral, hasta el día de hoy, para definir sus actividades. Y que ellos van a entrar a ser parte del Consejo Nacional Electoral 30 días antes de las elecciones. Entonces, las generales son más caras siempre que las primarias, ¿no? Son más baratas acá. Aquí en Honduras las generales son más baratas que las primarias. Sí, sí. Salen de menos costo. ¿Cuánto es en dólares 2.000 millones de lempiras? Ah, son como 80 y... Son 77 millones y fracción de lempiras. ¿De dólares? 80 millones de dólares, perdón. 77. ¿Cuánto? 78 millones de dólares. Pero, eso vamos a gastar. hermano, si le aprueban esos 500 millones adicionales 78, 80. en las primarias. Y en las generales, Es otra cantidad casi igual. yo creo que es igual. O sea que aquí se nos van casi... Yo entendía que con las máquinas biométricas no es que se van a hacer todas nuevas, sino que faltaban completar. Sí, faltaban. Lo que sucede... Que se están usando las viejas, pero que faltaban, porque cada día hay más población, más mesas electorales. Lo que sucede en este caso, que sí tenemos el equipo que se compró en el 2021. Sí, se va a usar. Se va a usar. Pero el sistema, el software, el lápiz que me dicen a mí los técnicos que lo están comprando de nuevo, no lo están actualizando. Pero es que ese fue un error de cálculo técnico. Porque mire, tenemos poco más de 18.000 dispositivos ya nuestros que se usaron en 2021. Estos dispositivos recibieron actualización 2022 y 2023. 2024 ya había vencido el contrato de actualización con la empresa. Entonces ellos lanzaron una licitación cerrada para que otras empresas actualizaran software. El problema es que el AVIS, el derecho lo tiene a nivel global la empresa que se ha contratado actualmente. Entonces ahí es donde fue el error de cálculo técnico. ¿Por qué? Porque los técnicos del Consejo Electoral le sugirieron a los consejeros que se resetearan esos dispositivos y se instalara otro software para dar oportunidad a que otras empresas participaran. Resulta que el hardware o el aparato tiene un cifrado de seguridad que también es derecho de la empresa, y romper ese cifrado es romper la garantía que nos da el lector biométrico. Entonces se lanza la licitación para un nuevo software, pero al final solo aplica Smartmatic porque solo ellos pueden trabajar el código de seguridad de esa empresa. Entonces duplicamos costos sin necesidad, que es justo lo que dice Aristides. Lo que hubiéramos hecho es actualizar el software de lo que hay y comprar el adicional con el software actualizado y nuevo. Pero no, se fueron a un proceso nuevo, terminamos contratando a la misma empresa a un costo más alto, porque ahora hay que resetearlos todos y meterles el software de nuevo cuando solo había que actualizarlo. Entonces fue un tema de mala visión técnica que se le presentó a los consejeros, y ahí yo creo que los consejeros no tienen mayor culpa porque los equipos técnicos son los que deben hacer estas sugerencias, ¿no? Ellos recibieron el dictamen de su equipo técnico y dijeron, bueno, lancemos licitación para software nuevo. Y al final terminamos contratando a la misma empresa que nos hubiera actualizado más barato, ahora pidiéndole un software nuevo porque solo ellos lo pueden instalar. Pero les decía yo que eran las visiones diferentes de los que armaron el presupuesto, tenían una visión cómo desarrollar las elecciones, llegaron otros miembros, vinieron con otra visión, no se sujetaron a la planificación que ya existía. Pero eso da lugar a pensar en lo que han hecho en otros países.
tienen su propia tecnología, su propio equipo, sus propios recursos humanos. En cambio nosotros, como en esa parte no hemos avanzado, imagínense que estar contratando cada proceso electoral una empresa para que haga la transmisión de resultados. Porque es más negocio, doctor. Es negocio. Es mejor negocio para alguna gente. Bueno, era negocio, porque ahora con estas licitaciones internacionales, las empresas que tradicionalmente ganaban esos procesos han quedado fuera. Pero es un problema de fondo. Claro, la ley electoral obliga, porque la ley dice en el artículo contratar a la empresa. Mientras no hagamos una reforma electoral donde digamos el CNE garantiza el sistema de transmisión, tenemos los equipos, tenemos las computadoras, tenemos los escáneres, tenemos las impresoras, tenemos los lectores biométricos. ¿Qué tan difícil sería mantener ese equipo actualizado? Exacto. Y montar nuestro propio sistema con nuestros propios técnicos y estarnos ahorrando? Bueno, ¿y por qué no lo hemos hecho? Porque la ley obliga a contratación. Estamos administrando desconfianza. Ay, ¿por qué hemos dejado la ley así? Bueno, aquí hay un hombre que trabajó en el proceso de la ley. ¿Por qué hemos dejado la ley ahí? Sabiendo que los resultados onerosos después es. Mire, el gran problema de este país, y esto se da no solo en las luchas políticas y entre los partidos, sino que como sociedad, el factor común, la desconfianza. Desconfiamos de todo. Desconfiamos de las personas, de los candidatos, de los movimientos, de los partidos, de las cúpulas, de las directivas. Existe una gran desconfianza. Y el hecho de haber contratado una empresa para que haga la transmisión de resultados es precisamente para que no seamos nosotros los hondureños los que hagamos eso, porque no confiamos en nosotros mismos. Eso se ve en diversos aspectos del comportamiento, de la conducta de los hondureños. Es que se está administrando desconfianza. Si vamos a nombrar un abogado, hay que nombrar 3. ¿Sí? En el CNE sí, todo es por 3. Un nacionalista, un liberal y un libre. Por la desconfianza. Por la desconfianza. Porque pensamos que quien nos va a ir a hacer el mandado, allá se nos va a torcer. Mira, Lucecita, yo tengo varias opciones para la pregunta. ¿Se justifica gastar 2.000 millones de lempiras en elecciones primarias? Esa es una pregunta, es un proyecto de pregunta. ¿Se justifica gastar 2.000 millones de lempiras en elecciones primarias? Ahí tenerla. De repente van a ser 3 preguntas. Tenemos que ir a la pausa porque nos estamos atrasando. Y tengo otra. ¿Son coherentes los resultados de esta nuestra democracia con la onerosa inversión que hacemos cada 4 años en elecciones primarias y generales? Es que es otra pregunta de fondo. ¿Quién se siente plenamente satisfecho con los resultados de esta democracia? Y mire la democracia como economía, su economía, como la migración, su institucionalidad, la justicia que tiene, los pobres resultados de un Congreso que está entre los 10 peores del mundo, que preside Luis Redondo. Entonces yo creo que es una pregunta de fondo, que si son coherentes los resultados de esta nuestra democracia con las onerosas inversiones que hacemos en elecciones primarias y generales. Y tengo otros 2 proyectos, pero váyase con eso, suficientes para el tiempo que nos resta todavía. Sería encuesta, no pregunta. El debate se vuelve más profundo inmediatamente después de la pausa comercial. Con el primer proyecto que tiene. Si lo puede leer, por favor, el primer proyecto de pregunta que tiene. ¿Se justifica gastar 2.000 millones en Honduras para las elecciones primarias? Es una pregunta, ¿verdad? Sí. Vamos a tener la respuesta, que ya algunos la han anticipado, de don Luis León, Germán Lobo, Augusto Aguilar, Arístides Mejía, después de la pausa comercial. Y solo estamos hablando de las primarias. Las generales, son otros 2.000 millones de lempiras como mí. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Gracias por enviar sus mensajes. Buen día a todos. Es un absurdo gastar más de $50 millones
para elegir a los verdugos de los partidos políticos. Es obligación de ellos financiar las internas, escribe este televidente. Buenos días, las primarias deberían ser financiadas por el bolsillo de cada candidato y o los partidos políticos, si tanto quieren a un candidato, además mediante una A profesional israelí, rusa, alemana o estadounidense que esté en conexión con el Registro Nacional de las Personas debería ser suficiente para estas elecciones iniciales. Opina este ciudadano. Más mensajes refiriéndose al caso de Romeo Vázquez Velázquez, si en verdad hay justicia y si juzgan a estos 3 generales por la muerte de este joven, deberían de juzgar a los militares y autoridades administrativas de la masacre en la cárcel de mujeres. Según la doctora Yulisa Villanueva, fueron y hubieron armas oficiales en esa masacre, ya que según los proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas, provenían de esas armas, opina este televidente. Si los gobiernos fuesen de 6 años, también ahorramos, escriben más mensajes. Pollitos en fuga. ¿Por qué los contribuyentes tenemos que pagar las elecciones primarias? Ya se sabe que en Libre van a elegir a Rixi, en el Partido Nacional a Papi, en el Partido Liberal no se sabe, porque vamos a despilfarrar 13 millones de dólares por $13 por voto para beneficio personal o de partido. Que cada partido pague sus elecciones, escribe este televidente. Muchas gracias. Léete los últimos, por favor, antes de... Sí. Es una grosería gastar 2.000 millones de lempiras en un país pobre. Al final siempre van los que los líderes de cada partido ponen de dedo. Cada partido debería de pagar sus elecciones internas. Escriben más, vamos a ver. No se justifica gastar 200 millones de dólares. Con ese dinero se puede hacer cualquier cantidad de cosas. Escribe ese televidente. Más mensajes. Bueno. Gracias, continúe enviando sus comentarios. Recuerda que también lo puede hacer a través de la cuenta en X. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. La nota, el titular de su nota se encarga Luz Madrid de leerlo esta mañana. Ahí tenemos el titular de tunota.com. Destaca la noticia: masacre en Pempas, las 2 horas de terror que dejaron 46 muertes brutales. Usted puede ingresar a esta nota y leer a través de tunota.com toda esta información. Hondureño se quita la vida en Cortés y deja una carta con el motivo. También destacan los incendios en Los Ángeles, California, que sube a 16 la cifra de muertos y desaparecidos. También destacan, solicitan al Congreso Nacional acelerar la aprobación del Presupuesto General 2025. Esta y más notas a través de tunota.com. Bueno, y ahora sí, la pregunta es directa. Yo le pregunto a los 4 amigos panelistas invitados esta mañana en Frente a Frente, Aristide Mejía, Augusto Aguilar, Germán Lobo y Luis León, y comienzo con el decano, con Augusto Aguilar. ¿Se justifica gastar 2.000 millones de lempiras en el proceso electoral primario? Ni siquiera le estoy preguntando si es coherente todo lo que gastamos en las primarias con los resultados que nos dan estos políticos, sus instituciones y la democracia, sino así, simple. ¿Se justifica gastar 2.000 millones de lempiras en las primarias en Honduras? Parece que en esta última oportunidad los costos se han elevado demasiado y que deben buscarse mecanismos, formas de cómo reducir o cómo disminuir las cantidades que eroga el Estado para una elección primaria. Mira, el origen de esto está en que antes 200 o 250 personas decidían todo en una convención. Por eso es que se introduce en la legislación electoral la cuestión de las elecciones primarias para que sea, entre comillas, el pueblo el que realmente elija a los candidatos que van a participar en las generales. Porque antes había una convención, se elegía un candidato presidencial
y él decidía quiénes iban a ser todos los diputados y todos los alcaldes del país. Ese es el origen, pero realmente ha ido creciendo y creciendo el costo. Me parece que hay muchas cosas que ya se hubieran modificado, como el hecho que decía al principio, de que el organismo electoral debe tener sus propios recursos para no estar haciendo nuevas inversiones en cada año, como lo hacen en otros países. El caso de Brasil, las máquinas de votar, ellos las están fabricando, ya no las compran, y tienen su personal, su tecnología. Muchas cosas de esas podemos hacer nosotros para evitar, de tal manera que, contestando que concretamente, me parece que no se justifica tantas erogaciones por parte del Estado. No se justifica tanto esas erogaciones para las elecciones primarias. Luis León. Yo trato de hacer un balance siempre en lo que pienso. Primero, hay que entender que estas son 9 elecciones en una. 10 corrientes, entre todos los partidos políticos. Entonces multiplique 128 diputados. Perdón, León, son 15 corrientes. 15, son 4 nacionalistas, 4 liberales y 7 de libres. Sí, 7 de libres con 2 candidatos presidenciales. 7 de libres. 7 de libres. Pero algunas virtuales, ¿verdad? De las cuales 5 son fantasmas. No, yo algunas, solo sé que el Consejo algunas Nacional virtuales Electoral la inscribió. Sí. Y bueno, que tuvieron que haber cumplido con algunos requisitos. Mi principio de partida era ese, 10, justo por eso, pero digamos, si están inscritas también van en papeleta. Entonces pongamos 15 elecciones en una. Entonces, manejar un proceso de esa magnitud requiere una logística muy seria. Esto no es como manejar la elección general, donde usted tiene que transmitir los resultados del presidente de 128 diputados y 298 alcaldes. Multiplica 298 candidatos a alcalde por esas 15 corrientes. Es una cantidad de información que hay que procesar, que definitivamente se requiere un esfuerzo tecnológico serio. Luis, pero es que hay que ponerle coto de raíz, porque aquí determinamos que hay 5 movimientos fantasmas en libre. Es decir, deberían demostrarnos realmente que son físicamente competitivos. Pero es que recuerde... Claro, ¿cómo no se va a encarecer un proceso si actuamos de esta manera? Pero recuerde que este tema de los movimientos deberían internos... de pagar algo al Estado. Pagar la cuota. Pero, digamos, estos movimientos internos no tienen una proyección de frente a las candidaturas a cargos de elección popular. Es un tema de elecciones internas para autoridades de partidos políticos. Pero que cuestan pisto. Pero que nos cuestan pisto. Entonces, digamos, si nosotros lo vemos técnicamente, se requiere mucha inversión para manejar esto. Para que el Consejo Nacional Electoral nos pueda dar resultados de 10 candidatos presidenciales, de la cantidad de diputados y candidatos a alcaldes la noche de la elección, yo sé y entiendo que están metidos en un tema muy complejo. Entonces, partiendo de ahí, entendamos de que esta elección primaria requiere costos no antes manejados. Segundo, que es la primera vez que vamos a tener un lector biométrico en elecciones primarias. Y tenemos poco más de 8,000 mesas por partido político. Hay que poner poco más de lector biométrico por cada mesa. Es la primera vez que vamos a tener un TREP a esa magnitud. Entonces, sí entiendo el por qué el costo se dispara. Digamos, tratando de razonarlo, tratando de entender por qué nos cargan con 2,000 millones de lempiras. Entiendo técnicamente la razón. Ahora, ciudadanamente y procesalmente yo creo que es ridículo. Un país donde tenemos altas carencias, deberíamos aspirar a procesos alternativos que nos ayuden a administrar mejor los pocos recursos que tenemos. Y 2,000 millones de lempiras, uno lo traduce, los problemas que tienen los enfermos renales, estamos hablando de que 500 máquinas de diálisis que pudiésemos distribuir a nivel nacional. Muy bien. Yo siento que deberíamos encontrar a través, y por eso digo, nuestro problema aquí es de fondo, la ley. Nosotros tenemos que encontrar reformas o estructuración de una nueva ley que nos facilite estos procesos. Sí estoy de acuerdo con los ciudadanos cuando dicen son los partidos políticos que deberían ejecutarlo. Yo siempre he dicho, ya les pagamos una deuda política.
si administran esa deuda política de la forma adecuada, ellos pudieran manejar sus procesos. Recuerde que quienes fueron pioneros de estos procesos primarios fueron el Partido Liberal, porque antes todo se hacía a través de asamblea. Y solo aclárale a la gente que la deuda política no está en esos 2.000 millones de lempiras. No, la deuda política es otra marmaja para esta gente. No, pero eso es para las generales. Pero igual, pero hablamos, y después le explicamos para qué es la deuda política. Pero digamos, la deuda política no es auditable, por ejemplo. Se le entrega al partido político y el partido político vea qué hace. Entonces, por eso la proliferación de partidos políticos en los últimos 20 años, porque se volvió negocio la deuda política. Con las reformas a la ley que propusieron estos prestigiados amigos, se trató de controlar, por ejemplo, ese tema de que hubiesen muchos partidos políticos, porque todos se llevaban 9, 10 millones sacando 2.000 votos. Se les quitó la deuda. Y se les quitó la deuda y se puso el valor voto. Han habido avances, pero también han habido retrocesos. Y lo que a mí me preocupa es que tengamos que invertir 2.000 millones de lempiras en una elección, Renato, en la que desde ya, en ciertos partidos me están hablando de fraude, y que al final del día invertamos esa cantidad de dinero, la logística que se va a implementar, el costo que tiene para los candidatos que sí están apostándole a ganar una elección, porque ahora veámoslo desde la perspectiva micro. Hay candidatos a diputados y alcaldes que están bolseando su patrimonio para poder salir electos. Para que el día de la elección no se respete la voluntad del voto, no se respete la voluntad del militante del partido, que en teoría es el que va a votar. 40% del padrón electoral es la militancia. Para que salgan diciendo fraude, Renato. Como nos ha ocurrido. Como nos ha ocurrido. Entonces, en el pasado reciente. Aquí hay que partir, como dijo Aristides, rajatabla. La mitad de responsabilidad del Consejo Electoral en garantizarnos esto a que funcione. Y yo creo que los consejeros están haciendo el esfuerzo. Pero el otro lado son los partidos políticos. Si los partidos políticos no le ponen ética al llenado del acta, al conteo del voto, a la transmisión de resultados, recuerde que ahora vamos a transmitir el dato digital también, vamos a digitar el acta. ¿Y qué garantía tenemos que el acta digitada es el acta que son los mismos valores del acta física, que es la única que yo tengo de prueba? El tema de transporte y custodio de material electoral. Cuando los militares estaban tratando de llevarse el presupuesto por un lado, a mí me preocupaba una cosa. Por ley, ningún civil puede abordar un vehículo militar. Entonces no iban a ir los custodios con los militares. Eran dudas que me salían. Entonces, hay todo un ecosistema que debe construirse bajo una funcionalidad totalmente correcta para que esta elección no termine en un fracaso. Y el fracaso de esta elección será que un candidato o una candidata salgan diciendo me hicieron fraude. Ahí habrá sido votar 2.000 millones de lempiras en un proceso que para algunos parece ser maquillado. ¿Y qué te hace pensar que no va a ser así si en casi todas las primarias que hemos tenido siempre alegan de que hubo fraude? Claro, pero no estuvieron las garantías que se supone la biometría, que ahora. La biometría. De acuerdo. Sí, pero es que el problema no es toda la biometría. Mire, el problema en las mesas electorales, sobre todo en las elecciones primarias, es que los que integran la Junta Receptora de Votos son de un mismo partido. Representantes de y cada he conocido, claro, no sin pruebas, por supuesto, pero información que se nos ha dado, en donde hay compradores de mesa, completito el resultado de la mesa. A mí me dijo uno de los magistrados anteriores que en una elección primaria tuvieron que anular 53 urnas, porque en esas 53 salían más votos que electores. Ahí ese es el núcleo, ahí es el que empieza, en donde empieza realmente el fraude electoral. Entonces, les damos deuda política para que capaciten. Les damos para la capacitación también. Les damos para la capacitación. Y me da la impresión, y por favor, algunos dirán, es irresponsable Renato porque lo está diciendo sin pruebas. Yo les aseguro que lo que menos hacen los partidos políticos es capacitación. En este momento están perfeccionando las técnicas, cómo se gana al estilo Honduras en las primarias. Por eso es que duele gastar 2.000 millones de lempiras bajo el argumento de que esta vez con la biometría y todo esto, ya escucharon el contraste que está diciendo Augusto Aguilar, vamos a tener elecciones transparentes. ¿Para qué? ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 9 o el 10 de marzo? El 9 de marzo. El 9 de marzo, para que el 10, 11, 12, 13 estemos como perros y gatos porque manipularon los resultados de ese proceso. Que yo me estoy anticipando con irresponsabilidad
a decir lo que va a pasar sin antes haber ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido aquí desde que tenemos elecciones primarias? Siempre es el mismo cuento de la manipulación. Por eso duele gastar cerca de 2.000 millones o aproximadamente 2.000 millones de lempiras en unas elecciones en que siempre la manipulación es la característica, sabiendo cómo están nuestras instituciones de servicio como los hospitales. Lobo. Bueno, hay que recordar que la exigencia a montar esta serie de controles viene de la desconfianza que existe en la clase política. Y el órgano electoral solo está haciendo acoto a esa exigencia que le está haciendo la clase política. Que le ponga un biométrico, que tenga un sistema de TREP, que tenga un sistema de escrutinio y un sistema de divulgación que se le ha dado a un tercero. Y el actual órgano electoral, como le explicábamos, ha cambiado algunas cosas que ya estaban programadas, como por ejemplo, en el 2021 no tuvimos TREP. En las elecciones primarias, hoy vamos a tenerlo, y a nivel de cada mesa electoral. Estamos hablando de un sistema de transmisión que va a reflejar 8.278 equipos de divulgación, y normalmente solo han sido 5.000 por centro de votación, y hoy van a ser 8.000, porque cada partido político tiene 8.000 mesas electorales, y cada 3 mesas va a ser una sola transmisión, un solo equipo. Entonces vamos a tener 8.000 equipos, y eso altera los costos también, porque se le va a poner ¿cómo se llama?, un custodio por cada mesa electoral, designado por el Consejo Nacional Electoral. Eso también altera los costos. Y el Consejo Nacional Electoral no le cuenta votos, recibe las actas y las computa. Entonces ahí la responsabilidad, el grado de conciencia que el partido haga a sus movimientos, que mande gente responsable. Como decía don Augusto, si llega alguien a comprar la mesa electoral, toma el control de la mesa y llena el acta a su conveniencia. Y el órgano electoral no se puede pronunciar si no hay una denuncia, porque él desconoce, desconoce lo que se está haciendo en esa mesa. Pero ahí quiero agregar algo, y perdón, Lobo, por intervenir. Y ese es un problema que el CNE no puede manejar, pero sí puede responder ante él. El artículo 284, creo, de la ley electoral habla de la auditoría del proceso electoral. En el 283 habla de la auditoría de los sistemas tecnológicos. El problema que tuvimos en 2021 es que no se hizo auditoría al proceso electoral a través de la verificación de actas, como dice la ley electoral, sino que lo que se hizo, se tomó la data del sistema de transmisión para divulgación y para presentar resultados, y solamente se verificaron las actas que fueron escrutinio especial. Pero la ley obliga que el CNE tenga que hacer una verificación de actas a través de auditoría. Y si no hacemos verificación de actas en este proceso primario, el CNE va a seguir dando el resultado que envía la mesa, entonces tenemos un problema. Bueno, ahora le explico esto. Imagínense que después de que hemos lanzado el proceso, lo peligroso que está diciendo el amigo. Y que no deja de tener la razón. Sí. Pero por eso, cuando los datos, alguna parte interesada no está de acuerdo, es cuando impugna la mesa y se hace un escrutinio especial y se conforma de nuevo la mesa con la representación de, digamos en las primarias, de todos los movimientos, y se vuelve a contar. Pero le digo, el Consejo Nacional Electoral solo recibe el acta y con esa información se va. Imagínense que le demos un resultado a la sociedad hondureña y que en esos 30 días, mediante auditoría, le cambiemos los resultados. Pero si es ley. Pero primero están autorizadas las auditorías, y si la auditoría refleja algo diferente. Y si nos dicen que hemos manipulado los resultados. Bueno. Mire, y por eso, Renato, y debido a la situación que vive el país y con el miedo que tenemos nosotros de esta guerra ideológica que tenemos, para mí sí es justificable poder hacer cualquier tipo de inversión para sostener la democracia de Honduras. Me parece buena pero pensando a futuro,
Esa es muy buena. Pensando a futuro. Pero Y esto sí es ahorita sí se justifica la inversión. Es una realidad. En América Latina, y a mí me ha tocado estar en más de 100 elecciones en el continente, y nos hemos encontrado con el fenómeno que solo en Honduras prácticamente las elecciones, el proceso electoral, una gran cuota de poder y de decisiones, en la toma de decisiones, la tienen los partidos políticos. Todos los miembros de mesa y de los organismos intermedios son nombrados por los partidos políticos, no por el organismo electoral, como en otras partes, que es un voluntariado, son ciudadanos. Y aquí no, aquí son los partidos los que nombran, y ya con el pensamiento, con la idea de que van a nombrar a esos porque son los que van a ir a defenderle sus votos, porque ya supone que es un robo el que van a hacer en la mesa al hacer el escrutinio. Entonces, todas esas cosas habrá que cambiarlas de alguna manera reformando la ley. Pero ya, ese es un punto importante. Hay mucha opinión, sobre todo de los sectores organizados del país, donde dicen que ya deben ser ciudadanos y que sean nombrados directamente por el organismo electoral, seleccionados, y tener una bolsa de trabajo, o sea, un listado de todos los que se desempeñaron, si lo hicieron bien, porque no sea necesario seleccionar nueva gente si ya demostraron que son Augusto, gente. Y aquí va Tito, pero no las cambiamos porque este sistema de las primarias se ha vuelto un negocio. Exacto. Para los partidos políticos. Se ha vuelto un negocio para todo mundo vinculado a la política. Así de simple. Miren, yo no tengo la verdad absoluta, pero ni reformamos la ley, ni los partidos tienen una actitud diferente en relación a este proceso primario que degrada la imagen de los partidos políticos sencillamente porque se volvió un negocio para todos, desgraciadamente. Y yo voy más allá, Augusto. Sí. En estas elecciones primarias estamos invirtiendo 2.000 millones de lempiras, y me van a disculpar los precandidatos de los partidos de Libre y del Partido Nacional, pero estamos gastando 2.000 millones de lempiras básicamente por el Partido Liberal. Renato, solo un paréntesis. Estamos presumiendo que el Congreso Nacional de la República le va a aprobar esa ampliación. ¿Y usted cree que así como está el circo en el Congreso habrá espacio político para aprobárselo? Más bien la recomendación es para el Consejo, que hagan los ajustes necesarios. Porque no creo, así como está el Congreso Nacional de la República, ahí no pasa nada. Okay. Buen punto que lo vamos a analizar inmediatamente que salgamos de porque que se comete un poquito de irresponsabilidad al presumir que Russell Tomé, no digamos los otros movimientos ficticios que tiene Libre, se van a imponer a Rick Moncada, es posiblemente un grado de irresponsabilidad. Pero aquí no va a haber competencia. No. En el Partido Nacional, con el permiso de todos los precandidatos que fueron inscritos por el Consejo Nacional Electoral, nos parece que también casi todo está definido en el partido. Estamos casi gastando 2.000 millones de lempiras por la incertidumbre en el Partido Liberal. O sea, aquí notamos una disfuncionalidad del proceso primario que hay que corregir. Con reformas, es que solo con reformas y con un cambio de actitud interna dentro de nuestros liderazgos políticos. Pero como usted no puede suponer que ese cambio se producirá en nuestra dirigencia política solo porque lo sugiera Augusto Aguilar, tiene que ser con reformas. Entonces la realidad para esta elección primaria es que el gasto en que está incurriendo el Estado es por la incertidumbre que se genera en el Partido Liberal. Ciertamente yo creo que el concepto bajo el cual se crearon las elecciones primarias, que fue en reacción a lo que pasó en la crisis de la opción B. De la opción B. Fue por eso se hizo. Porque antes, como todos sabemos, los candidatos se elegían en las convenciones. Una convención. Por quien manejaba los sellos del partido. Los sellos, con 150 votos. Y cuando se generó esa crisis, se buscó democratizar al máximo. Porque la idea, hace un rato Renato estaba diciendo, ¿cuál es el criterio con que escogen los jefes de los movimientos a sus candidatos?
¿Y por qué yo voy a ir a votar y a saber qué criterio aplicaron? En realidad el criterio del que quiere ganar es, voy a agarrar en esta comunidad al candidato a alcalde que tiene más popularidad porque ese me va a hacer ganar a mí. O voy a agarrar, ese es el segundo criterio, a este que aunque no es tan popular, pero va a poner todo el dinero para eso. Son los dos criterios principales. En el Partido Liberal y en los partidos que tienen estructura, se genera una competencia inicial para ver quién agarra las estructuras. Porque las estructuras dan una ventaja electoral. Por lo otro que dice Renato, que en realidad, aunque sí es necesaria la capacitación, porque hay un procedimiento de cómo llenar las actas, de todas las incidencias del proceso, también hay un entrenamiento que dan ni siquiera es una línea de movimiento, no es que el líder del movimiento dice háganlo así, sino que cada candidato a alcalde o a diputado pone a su gente de confianza a cuidar las mesas. Y generalmente son amigos o parientes y les dicen, mira, trata de hacerme ganar. Eso en realidad en fraudes no es una línea general de arriba, porque a veces dicen, tal movimiento hizo fraude a tal movimiento. No, es que ese tenía la estructura y los de las estructuras se impusieron a los que no tenían estructura. Simplemente eso, porque hay gente que en las listas va de relleno, se los han puesto, incluso yo sé que desde casa de gobierno hasta algunos candidatos liberales. Ojo, lo que voy a decir, el gran político que es Mel Zelaya les mandó a rellenar las planillas, ¿verdad? Porque no tenían gente. Pero esos que son de puro relleno, esos no tienen gente para mandar a las mesas. Entonces, ¿qué pasa con ese movimiento? Ese movimiento está muy mal representado el día de las elecciones. Pero a la hora de hacer los presupuestos, esos movimientos ficticios encarecen, débiles, encarecen la elección. O sea, ¿cómo vamos a permitir eso? Yo creo que con todo lo que han dicho ustedes, y no voy a repetir nada de eso porque creo que está bien dicho, lo que se plantea aquí para la siguiente, pero nunca tenemos esas discusiones el primer año, que es el otro año que debe tener la discusión. Hay que hacer nuevas reformas, porque yo creo que este modelo que en un momento fue solución, se ha vuelto obsoleto porque se ha corrompido, se ha vuelto negocio, como dice, y ya deberíamos de pasarles a responsabilidad a los partidos y que más bien el gasto que se está haciendo en las primarias se haga para hacer la segunda vuelta, que sí es necesaria y que es más barata que las primarias, pues en la segunda vuelta solo va los dos que encabezan. Sí. Eso se puede hacer, sí. Es una reforma, porque miren, está tan obsoleto el sistema que ¿qué pasa? Normalmente en todos los países es responsabilidad de los partidos dilucidar quién van a ser los candidatos. Y es un costo de los partidos. Pero aquí es un costo que se le ha pasado al Estado. El Estado tiene que certificar la veracidad de la elección y los resultados, y sin embargo hay una parte del proceso que no está bajo control del CNE. Entonces, y es donde están los alegatos de fraude. Entonces, ¿para qué hacemos una inversión tan grande y buscar mecanismos para que no haya fraude si al final hay una parte del proceso que no está bajo control del órgano electoral y no podemos lograr ese objetivo de la transparencia? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, lo que procede, pero hacerlo el otro año es hacer reformas electorales. Pero nunca lo hacemos, Tito, siempre lo decimos, siempre lo advertimos, siempre se denuncia. Porque hay unos que no quieren porque se critica porque y se beneficia. Le beneficia. Sí. Ajá. Hay algunos que no quieren porque les beneficia. ¿Y quiénes tienen las riendas del país en lo político, a nivel de la institucionalidad? Los grandes de los partidos políticos. Aquellos que ponen 7 movimientos. Entonces, la corrupción, señores. Yo les digo algo, y lo digo con todo respeto, y soy de los millones de hondureños que creen en el modelo de la democracia. La democracia debe seguir siendo nuestro sistema. Pero, lamentablemente, el comportamiento humano degrada la democracia en nuestro país. Parece trillado el ejemplo que les voy a poner. Miren ustedes cuánto dinero de más yo creo estamos gastando en estas primarias, porque
Estas primarias, con esos 2.000 millones, si lo aprueba el Congreso Nacional, los 500 adicionales, se va a convertir en negocio para algunos. ¿Sabe usted, y no crean que soy populista con el ejemplo, cuántas máquinas industriales para lavarle la ropa a los enfermos del hospital escuela pudiésemos comprar con todo el negocio que hacen los políticos en estas elecciones primarias y no pasar la vergüenza que se suspendieron las cirugías en el hospital escuela porque no tenían ropa limpia y hubo que mandarles esas ropas sucias al Seguro Social para que se las lavara, que las retornara limpia al hospital escuela para poder reactivar las operaciones? Eso nos debería dar vergüenza. Miren, hay una élite política y otros que se benefician de las elecciones en Honduras que ni siquiera les da vergüenza lo que estoy diciendo. Ni siquiera les da vergüenza lo que estoy diciendo. Pero al final nosotros somos responsables por ser permisivos con esta élite corrupta que tenemos. Cuidado ir muy lejos con ese argumento porque va a pasar lo que dice Germán, que entonces quitemos la democracia burguesa y que se queden estos sin elecciones. Mira, pero aquí hay un tema que no hemos cuidado, porque Germán dijo, esta vez sí se justifica, dijo plata, porque hay unos que no quieren democracia. Y aunque nos cueste caro, tenemos que mantener las instituciones democráticas y la democracia. Aquí hay otro tema que no hemos tocado. Pero ese puntito es clave para que lo sigamos después de la pausa. Solo déjame ir a la pausa porque nos estamos trazando. Porque tengo otro tema que no lo hemos tocado. Es clave dentro del presupuesto. Es que ese ha sido el argumento histórico. La democracia es cara. Pero para tener los resultados que hemos tenido, aunque Tito no deja de tener la razón, hay unos bárbaros que abanderando la democracia, se van a aprovechar de estos argumentos para decir, ya ven, ¿para qué le vamos a aumentar 500 millones? Porque su propósito, yo creo que es en todos los partidos, en algunos movimientos de todos los partidos, para que no nos vayan a juzgar aquí de que estamos sesgados y prejuiciados contra Libre. Porque en la anarquía, en la morotera y en la falta de transparencia y falta de democracia, muchos se nutren para ganar en estos procesos electorales primarios. O sea, no quiero que pierdan las esperanzas, pero estamos amolados. Estamos entre que, a pesar de que muchos hacen negocio con estos onerosos presupuestos para las elecciones, se necesitan porque algunos quieren ir a estos procesos sin transparencia alguna. La cuestión mía y la contradicción mía es que cada 4 años estamos con los mismos argumentos y nunca tenemos elecciones primarias transparentes. Ya verá usted el 10, 11, 12, 13, 14 de marzo, los perros alegatos por la manipulación del proceso electoral. Primero Dios que no. La lloradera. ¿Cuántas veces no he dicho yo, primero Dios que no? Y siempre es lo mismo. Renato, después de la pausa. Caso serviría para educación y salud, escribe el televidente. Duele gastar 2 millones en elecciones primarias porque debería de ser un proceso financiado por los partidos políticos y no debería de ser una carga para el pueblo hondureño, que pagamos impuestos por todo, impuestos sobre venta, sobre renta, por combustible, etcétera. Mientras no pongan una ley que cada partido político pague de la bolsa de ellos, esto va a seguir siendo un gran negocio. Buenos días. Al finalizar las elecciones internas y generales, todos los miembros de las mesas deben acompañar y custodiar las urnas y actas en los vehículos de las Fuerzas Armadas. Mi opinión es que cada candidato debe pagar sus gastos para participar en las elecciones internas. Esos fondos destinados para otro destino como salud. ¿Opinan más? ¿Por qué le llaman inversión? Eso es un gasto. Las reformas electorales no se han hecho porque el Partido Nacional ha sido mayoría en el Congreso desde hace 13 años y ellos se oponen a la segunda vuelta y a todo. Por favor, no es justo acusar a Libre en temas de gastos electorales. ¿Opina ese televidente? Más mensajes. Estas elecciones son más de lo mismo. Si el familión se preocupara por la economía del país, Libre no debería ir a elecciones porque ya tienen su candidata. No así el Partido Liberal y el Partido Nacional, que participan en 4 movimientos, pero como Libre no está seguro, por eso lo hacen, escribe este televidente. Continúa enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Credi Oportunidad.
solo quiero hacer una explicación, se la merece. Kairos es un libro que ha publicado el año pasado, a final del año pasado, el expresidente Carlos Flores. Sí. Correcto. En un intercambio de mensajes hace algunos días con la comparecencia de Monseñor Oscar D. Rodríguez, en un intercambio de mensajes con el expresidente Flores, bueno, le digo, su libro no me llegó. ¿Cómo no? Sí se lo mandé, me dice, en diciembre. No, le digo, no me lo envió, se lo olvidó. Me tenía en la lista, pero tachado, le digo. No, es una broma, eso último. Mi asistente, Catita Machado, me entrega este libro. Mire, me dice, yo antes de irme de las vacaciones recibí ese libro, dice. Y lo guardé y se me olvidó entregárselo. Y me lo entrega hasta hoy que retorna de las vacaciones, ¿verdad? No, presidente, sí me llegó su libro, Kairos. No tiene por qué enviarme un ejemplar, porque le dije, voy a investigar. Y si ya me llegó, yo le voy a avisar para que no me envíe el ejemplar. Sí, no me lo envíe. Suficiente con uno para leerlo. Y muchas gracias. Muy bien. Muy buen libro, yo lo empecé a leer. Lobo. Renato, dentro de este proceso electoral no hemos tocado el tema que también tenemos que elegir lo que ejerce la influencia política en el país, que son las autoridades de los partidos. Y también los partidos llevan, por lo menos el Partido Liberal, lleva una urna adicional para elegir las autoridades del partido. También ese proceso requiere algún costo y creo que también está considerado sobre lo que está pidiendo el órgano electoral. Porque hay que elegir la autoridad y son estos que en la vida política del país también tienen un grado de influencia con sus diputados en el Congreso Nacional, con sus alcaldes y especialmente cuando ganan la presidencia de la República. Pero en eso quisiera aclararle que la ley electoral lo que realmente concede a los partidos es que puedan utilizar el mismo voto de las primarias de sus candidatos a cargos de elección popular para elegir sus autoridades. Y eso evita el gasto. Más bien la ley electoral creo que concibe que hay que ir a una elección directa. Y por eso más bien la Comisión Nacional Electoral del partido pero varía por el la, estatuto del partido. No, está en la ley electoral. Es que están las dos cosas. Y es más, yo que soy parte de la Comisión Nacional Electoral, ya nos hemos sentado con el Consejo Nacional Electoral para definir los parámetros de cómo vamos a llevar esa elección. Deben irse por lo menos onerosos en cuanto a la elección de autoridades internas. Nos proporcionan las papeletas, nos pone una urna adicional. Pero esa es responsabilidad de los partidos. Pero no lo dice así una urna adicional. Lo que dice es que se puede aprovechar las elecciones primarias para poder también hacer sus elecciones ya la obliga internas. Ahora, cuando un partido político, así lo que dice la ley, quiere elegir sus autoridades en fecha independiente, el organismo electoral no tiene nada que ver más que supervisar de que se haga dentro de las normas. Don Augusto, la ley manda y la convocatoria es para elecciones primarias e internas. Y en el partido donde hay más de un movimiento es obligatorio hacerla el día de elección. Y le pongo el ejemplo. Dentro del Partido Demócrata Cristiano existen dos movimientos. Y ellos, el día de la elección, van a ir a elegir sus autoridades de partido también. Sí, pero es que varía por el estatuto. No, la ley te marca si la invitación y la convocatoria está para eso. Y también te dice que tenés que hacerla. No, estamos de acuerdo, pero la ley dice que si hay más de un movimiento, en caso de que no haya más de un movimiento, entonces aplica lo que el estatuto determina. Y lo que el estatuto determina varía según el partido político. Entonces hay partidos que deciden hacerlo en el día de la elección primaria administrada por el Consejo Electoral para tener ciertas garantías. Yo difiero con la posición de ustedes. ¿Por qué? El partido que no va a ir a primarias ni a internas en la fecha para la cual ha convocado el órgano electoral le tiene que notificar al órgano electoral que no va a participar. Y en esa resolución el órgano electoral le fija los parámetros con la cual tiene que ir a las elecciones. Dejémoslo ahí para que se dilucide en otra instancia. Pero es importante. Yo digo que por cuestiones financieras las elecciones
deben aprovecharse las elecciones primarias para elegir las internas. Para elegir las internas en la proporcionalidad de votos que recibe el partido en el nivel electivo presidencial o la suma de los 3 niveles electivos. Y recuerde usted, Renato, que después de las elecciones del 2013, al Libre se le financiaron las elecciones internas de su partido, que se le dieron en fechas separadas y le costaron 32 millones de lempiras Pero miren, al país. aquí hay una premisa todavía. No es que no es importante lo que está diciendo Germán Lobo. Claro que es importante, porque se trata de las autoridades de partido, pero me parece que esto es más importante. La expresión, la democracia es onerosa. La democracia es cara. Pero aquí se ha sugerido otro elemento, que por la situación ideológica de esta coyuntura política histórica del país, no hay que ser cuña o codo con lo que haya que gastar, no importa, para que sean elecciones transparentes. Es la posición de Aristide Mejía, es la posición de Germán Lobo. También. Yo he escuchado esta expresión, solo que sin el término ideológico, en pasadas elecciones, y al final es la misma cosa. Es la misma cosa. Pero bien, yo creo que es respetable la opinión y la reflexión de ustedes y me gustaría que la argumentaran. Mire, Renato, el problema que hay, y hay una medición internacional, no recuerdo cuál, es que en el mundo, en los últimos años, ha habido un retroceso de la democracia. Justamente porque los pueblos, aún los pueblos que viven en bienestar, están como decepcionados de la democracia liberal. Entendemos la democracia liberal, aquella que tiene una constitución, que hay separación de los poderes, que hay independencia de los poderes y que hay elección. Entonces ese tipo de democracia ha entrado en crisis porque hay un auge del populismo de derecha y del populismo de izquierda. En Europa y en Estados Unidos con Trump hay un cuestionamiento de los procesos electorales porque ha ido ganando fuerza el populismo de derecha y de extrema derecha. ¿Se le cayó la bala, mi amigo? Entonces, estamos arreglando esto. ¿No se escuchó lo que dije? ¿O sí? Bueno, ahora, se lo resumo. Hay un auge del populismo de la extrema derecha en todo el mundo. Ahorita mismo probablemente gane la extrema derecha en Alemania. Y hay un auge en América Latina del populismo de izquierda que también es antidemocrático. Porque la que está pasando es que ya los de izquierda no llegan por medio de una revolución para destruir el sistema burgués o como quieran llamarle, liberal burgués o democrático burgués. Ni por los votos. Entonces llegan por los votos, pero después desde adentro destruyen las instituciones. Y en algunos países ya no están llegando ni por los votos. Sí, entonces para finalmente, ¿cuál es el objetivo? Eliminar la democracia. Caso más claro que tenemos es Nicaragua. Ortega llegó por una vía electoral y poco a poco ha ido destruyendo las instituciones. Venezuela también. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita en Honduras? Dentro de Libre, como la mayoría son de extracción liberal, la mayoría son gente demócrata. Pero hay un grupo ya fuerte ahora que es antidemócrata, que en realidad quiere permanecer a la fuerza. De cualquier manera quieren quedarse en el poder. Así como antes, y para que no digan que es que yo siempre estoy atacando a las izquierdas, pasaba con el Partido Nacional. El Partido Nacional no era de vocación democrática, venía del carismo, era antidemocrático, era fraudulento. Es un partido que ha ido evolucionando y ahora es un partido demócrata. El único partido que ha sido verdaderamente demócrata en los últimos decenios, y no siempre fue demócrata, es el Partido Liberal. Pero es el partido que realmente propulsó la democracia en Honduras. Digo que no ha sido democrático toda la vida porque hubo tiempo en que hubo pleitos militares entre caudillos y ahí no era tan democrático. Pero la idea de la democracia y del Estado de Derecho la puso el Partido Liberal, sobre todo desde Soto para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta elección? La gran duda, con todo lo que ha ido ocurriendo, la denuncia del tratado de extradición, la base militar que quieren sacar,
estos problemas de los juicios, que algunos los ven políticos, etcétera, es porque se cree que hay una idea de desestabilizar el país, de buscar una confrontación estilo como la que hubo en 2009, en donde ustedes todos recordarán que fue tan grande esa confrontación que ya nadie hablaba de las elecciones, solo se hablaba de la cuarta urna, la cual, por cierto, yo no apoyé, por cierto. Yo estuve contra el golpe de Estado, pero estuve contra la cuarta urna. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperarnos en este año? Que se genere un conflicto que tense a la población, que se cree crispación y que entonces en ese río revuelto, en ese caos, se ponga en precario las elecciones. Por eso yo digo, la inversión, aunque cueste cara, esta vez tenemos que hacerla para preservar las instituciones democráticas, porque una vez que hayan los candidatos va a ser difícil parar el proceso. Pero si ahorita, por ejemplo, sobre pretexto de que no hay acuerdo, no se aprueba ese presupuesto. El adicional. El adicional. De 500 millones. Y se empieza a poner obstáculos en la fluidez del dinero para que hagan las elecciones, ya están creando un problema. Entonces no debemos de permitir eso, tenemos que actuar inteligentemente, hay que defender lo principal es la democracia, porque en la democracia nosotros podemos sacar al gobierno que está en turno y si no hay democracia se quedan a la fuerza. Pero hay un elemento muy importante, Renato, debemos pensar en eso. ¿Por qué a última hora estar pidiendo un aumento al presupuesto? La ley establece que para cada proceso electoral, para las primarias y para las generales, debe elaborarse un presupuesto con la suficiente anticipación. Eso permite que las compras no se hagan directas. Si así se realizaran, tendrían que hacerse licitaciones nacionales e internacionales y eso de alguna manera contribuiría a reducir los costos. Esta es una cosa. La otra, muy importante, les decía que resulta muy barato, y creo que Renato tiene mucha razón en eso cuando dice del negocio que se hace. Vean, nuestros partidos políticos hacen actividades y luchan y proponen soluciones, pero más pensando en el futuro cercano, en las próximas elecciones. Hace unos 3, 5, 4 años se hablaba que se quería la segunda vuelta, que el Partido Nacional sistemáticamente se opuso, pero los partidos de oposición, el Libre y el Partido Liberal, querían la segunda vuelta. Y ahora nadie habla de segunda vuelta. ¿Saben por qué? Porque cada partido cree que va a ganar con una sola vuelta, con una mayoría simple, y que entonces si van a una segunda vuelta se van a unir en contra de sus candidaturas y va a perder las elecciones habiéndola ganado legítimamente en una sola vuelta. Ninguno de los 3 partidos está interesado en segunda vuelta, y eso nos demuestra que como nuestra democracia, por nuestro sistema electoral, a diferencia de lo que ha sucedido en países de América Latina, casi todos tienen segunda vuelta para que sea más legítimo su presidente, en donde un 50% o más lo ha respaldado. Nosotros, a excepción de este último gobierno, los 3 anteriores presidentes con un 36% de aceptación de la ciudadanía. Entonces, son cosas que son necesario pensarlo y como decía Arístides, en el primer año de gobierno es cuando se debe pensar en hacer todas estas consideraciones. Y ese es un tema que no se resolvió, lo que decía Arístides. Usted recordará, Renato, que en 2021 emprendimos una lucha apoyando a Rixi Moncada, a Ana Paola Hall, cuando se le quitó la independencia financiera al Consejo Nacional Electoral. Sí. Eventualmente, previo a esa decisión, el Consejo Electoral recibía el desembolso y ellos autónomamente administraban el recurso. ¿Qué hizo el Partido Nacional en aquel momento? Meterlo bajo el sistema CIAFI de CEFIN. Sí. Y tuvimos muchos problemas en 2021 porque estábamos a un mes de la elección y todavía no se le había desembolsado a las empresas. Las empresas estaban amenazando con irse.
Ese fue un tema que quedó pendiente de resolver, devolverle la autonomía financiera al Consejo Electoral. Cuando en los juegos de poder hay intereses de que algunas cosas funcionen o no funcionen, esta herramienta es muy útil. Digamos, Aristides lo decía, primero que el Congreso apruebe la extensión, y yo estoy de acuerdo, estamos súper a la carrera, pero hay que intentarlo. Y segundo es, ¿irá a haber flujo de recursos al Consejo Electoral? ¿No lo irán a asfixiar al Consejo Electoral? Esa es una duda que debemos plantearnos. Por eso ese tema de devolverle la autonomía financiera al Consejo Electoral, que fue bandera de Rick Simón Cada y muchos apoyamos, es un tema que no se resolvió y que debíamos tener resuelto en este momento, más con la polarización actual que tenemos. Entonces yo creo que hay todo un contexto que no se ha resuelto, y sí quiero retomar un tema que se quedó como sin cerrar, y es el tema del conteo de votos y llenado de actas. Si estamos haciendo una inversión tan extravagante, digamos, de este tipo... En función de las necesidades del país, en otras áreas. Claro, sí. Y está bien que lo hagamos. La responsabilidad de valores democráticos de las personas que van a estar contando esos votos. Porque esto no es un juego, esto es el tema de la estabilidad del país. En la democracia prima el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho prima el imperio de la ley. Entonces necesitamos que existan instituciones, necesitamos que funcione. Y yo siempre he sentido ruido cuando escucho a los políticos decir es que hay que ir a defender los votos. Sí. Que el voto no se defiende, el voto se cuenta. 1, 2, 3, 4 ganó. ¿Se acuerda lo que dijo Stalin? ¿Ve? Claro. Que no importan los que votan, sino los que cuentan los votos. Exacto. Entonces, es justo eso. Ahí lo resumió. Está bien. Es justo eso. Lo dijo. No, Lo dijo. Tal como expresaba el extinto Osvaldo Ramos Soto. ¿En qué libro y en qué página y en qué párrafo? No, yo no tengo esa memoria fotográfica. Voy a la pausa. Por tus compras al crédito. En X, la gente opina, Rosa Angélica, las elecciones primarias deberían ser propias de cada partido. Confunden a la población con tanto candidato y además obligan al ciudadano a matricularse con un partido político porque solo se puede votar por un candidato en un partido. Ismael Galo escribe, el gran problema no corresponde al costo de las elecciones primarias y generales. Es el sistema de partidos en nuestro país. Partidos políticos que dejaron de ser representantes de la población para ser representantes de grupos de poder y de intereses particulares, escriben los televidentes. Muchas gracias por haber enviado sus comentarios. Espérame, Carlito, no termines. Quiero que me confirmes. ¿Está Amable de Jesús en la línea? Bueno, quiere intervenir Amable de Jesús Hernández, el alcalde de Colinas. ¿Es alcalde todavía? No se les había caído el sistema. No, es alcalde. ¿Es alcalde todavía? Claro. ¿No está en Injupen? También. No, si eres el alcalde. Muy popular. Te quiere revolver Amable. Es muy popular, Amable. Bueno, terminemos la sección y después lo pasamos a él. ¿Cómo fue, Tito? Que decía Jorge Arturo en el texto. Jorge Arturo, sí, que una vez le digo que yo tengo muy buen concepto de Amable y soy amigo de él. Pero me dijo Jorge Arturo, a veces no está tan amable. No, pero la otra palabra que dijo, a veces es encachimbado. A veces encachimbado. Ojalá que esta vez no nos salga encachimbado, sino que nos salga amable, con el amable, disintiendo en democracia y con la libertad. Es un gran líder político que yo resiento mucho que se nos haya ido del Partido Liberal porque nos hacía ganar. Está Amable de Jesús Hernández en comunicación con Frente a Frente. Adelante, alcalde. Saludos, Renato. Bueno, primero, gracias por permitirme entrar. Yo pensé que estaba vedado ahí de ese programa. Hombre, no sea así, hombre. Bueno, es que tuvimos un pase con usted, Renato, ¿se acuerda? Y no pudimos nunca hablarlo personalmente. Pero no. Usted está invitado aquí. ¿Cuándo quiere venir aquí? Cuando usted me diga. Ok. Hecho, firmado, como en el banco. Perfecto. Muy bien. Saludos a todos los panelistas. Bueno, primero aclarar, Renato, que eso que expresó usted no es cierto de Libre. Libre no tiene un solo movimiento interno, tiene 7 movimientos internos. Y cuando usted dice que un solo movimiento es el que tiene el control, está desconociendo al otro candidato, Rafael Tomé. Hay además 5 movimientos: el Pueblo Organizado en Resistencia, el M28, la Fuerza de Refundación Popular, Somos Más, el movimiento AMEL, y todos los movimientos estamos apoyando
a la compañera Rixi Moncada. Hay un debate interno a lo interno de Libre. El sistema democrático, las reglas del juego las hizo el actual sistema. Libre no ha hecho nada nuevo porque no puede hacer nada nuevo porque no tiene el control en el Congreso para hacer las reformas. Por lo tanto, todo este sistema que se está llevando hoy, Renato, es el mismo sistema, son las mismas reglas del juego de 2009, de 2013, de 2017, que son las mismas con las que estamos yendo a este proceso electoral primario. Por lo tanto, cuestionar a Libre por este proceso electoral primario es negar todo lo que se ha hecho en los periodos anteriores, cuando nadie ha cuestionado o poco se ha cuestionado alrededor de los procesos electorales internos. ¿Se deben hacer reformas? Claro que se deben hacer reformas, pero no hay en el Congreso Nacional la mayoría o el consenso o la voluntad firme de los partidos de oposición, en este caso el Partido Liberal y el Partido Nacional, para hacer reformas. Aclararle, Libre no solo es un movimiento político, somos 7 movimientos internos y claro, usted como desconoce la dinámica interna de Libre y todos los que desconocen la dinámica interna de Libre pueden pensar así, pero en Libre hay democracia interna. Y hablan ahí de dictadura. Nadie de la familia presidencial se está aspirando a ningún cargo de elección popular. Nadie, ni la presidenta, ni los cuñados de la presidenta, nadie de la familia presidencial está aspirando, porque somos demócratas y respetamos la Constitución. Todos están inhabilitados por la ley. Sin embargo, en el periodo anterior se reeligió un presidente y muchos de los que están ahí aplaudieron esa reelección ilegal también. Saludos, Renato, y bendiciones a la distancia. Ok, amable. Y honrado de contar con su invitación. Ah, excelente, excelente. Ese es el amable que yo he conocido históricamente. Y otra cosa, Renato, otra cosa, soy director de Injupen, no tengo 2 cargos. Todos los alcaldes, regidores y los diputados podemos pedir permiso para optar a cualquier cargo. Ah, ok, no. Me designo la dirección de Injupen, estoy en un solo cargo. Ok, amable, ok. Amable, y hemos trabajado en proyectos conjuntos que yo le ayudé a Amable y él sabe, en su primera gestión como alcalde de Colina. Yo creo que se me malinterpretó. Yo por eso pedí disculpas a los otros movimientos de los partidos políticos. Lo que dije yo es que prácticamente en Libre quien va a ganar es la candidata oficial, Rixi Moncada. Eso fue lo que quise decir. El único que va a hacer cosquilla es el precandidato alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Pastor, por otro movimiento que no es el de Libre. Así es. Eso no lo había dicho, pero lo complemento en estos momentos. Y Rudo ha crecido. Y Rudo ha crecido. Amigo. Y es el que le puede hacer cosquillas a Contreras. Rudo es el prototipo de que no le gusta a los de Libre, porque es altamente civilizado, de élite, educadísimo, con gran capacidad, no le gusta. Y me lo sabe. Que